profesora Rossini, Patricia Rossini y yo, María Gabriela Ruti, a el panel de Sociología de la Organización, donde vamos a reflexionar sobre las diferentes experiencias de las organizaciones en el marco del cambio tecnológico. Oscar Oslak en 2020 publicó El Estado en la era exponencial, donde empieza su texto relatando la experiencia de una persona en el año 2050, la experiencia de vida cotidiana, en la cual inicia su día haciendo un backup de su cerebro en una supernube, desayuna una píldora con los nutrientes necesarios para la vida, luego se dirige a su trabajo en un jetpack, va volando, llega a su trabajo, habla con su secretaria, que es un robot, que organiza su agenda, se reúne por telepresencia con sus colegas para abordar una agenda cargada, pero que resuelve fácilmente gracias a la disponibilidad de la Big Data, de la computadora cuántica y de la inteligencia extendida, pero especialmente por que cuenta con un algoritmo que ha sido desarrollado por los técnicos de su organización que decide por ellos el curso de acción a seguir. Este es un relato de ciencia ficción que aparece como muy exótico en relación con nuestra realidad cotidiana, pero que es planteado por el autor como un futuro posible o probable. Y este escenario será exagerado o no, pero es un punto de llegada compatible. Si pensamos o si analizamos el desarrollo de las tendencias actuales, el desarrollo exponencial de ciertas tecnologías. Oscar Oslak plantea, y muchos otros autores lo dicen, nosotros ya estamos viviendo en la era exponencial o la cuarta revolución industrial, donde la aceleración de los cambios tecnológicos están produciendo y van a seguir produciendo cambios en el mundo del trabajo. En este panel vamos a explorar, a partir de un conjunto muy interesante de investigaciones en proceso que se están desarrollando en esta facultad y por profesores de la cátedra y por gente de la Universidad de Quilmes, vamos a explorar los efectos de estos cambios en tres procesos, en el aprendizaje, en la generación de conocimiento, en la investigación y en la transferencia al sector productivo. La invito a Patricia a que presente a los profesores y damos inicio al panel. Muchas gracias, Gabriela. Ahora pasaremos a las exposiciones luego de esta interesante introducción. Gracias. Gracias. Vamos a contar con una presentación de la magíster Yamila Kababe, quien se desempeña en la Universidad Nacional de Quilmes y forma parte como docente investigadora del Centro de Estudios sobre Desarrollo, Innovación y Economía Política de esa misma universidad. Bienvenida, Yamila. Empezamos a escucharte. Bueno, hola a todas y a todos. Soy Yamila Kababe, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Es un gusto compartir con ustedes la presentación de un caso de estudio que elaboramos junto a Verónica Larriestra, Patricia Guti y Héctor Vázquez, que gira en torno al desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos científicos y tecnológicos y su vinculación con el medio socioproductivo local de la universidad. Y este trabajo se enmarca en un proyecto que se está llevando a cabo a nivel nacional, denominado PISAC, que tiene por objeto el análisis de las asimetrías territoriales en ciencia y tecnología y su vinculación con el medio socioproductivo. Para brindar información de contexto del caso de estudio, la universidad se crea en 1989, está ubicada en la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes.
Cuenta con 4 unidades académicas en ciencia y tecnología, ciencias sociales, economía y administración, hay una escuela de artes. Cuenta con 8 secretarías que administran y gestionan los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones de docencia e investigación. Asimismo, desde los inicios, la universidad desarrolla actividades de vinculación y transferencia de conocimientos y tecnologías, y en el 2010 incorporó las actividades de extensión. Un par de declaraciones metodológicas en cuanto al caso de estudio es que, dado que nuestro trabajo nos centramos en el análisis de los vínculos de la universidad para transferencia de conocimientos hacia el sector productivo, no hemos incluido las actividades de extensión, que si bien son muy importantes, persiguen objetivos que están orientados a un público diferente. Y en torno al sector productivo buscamos identificar en qué medida la universidad llega con sus acciones a las empresas del territorio cercano, y para esto consideramos a las empresas del partido de Quilmes y de Berazategui. Y el caso no se había estudiado previamente. Sobre el tema observamos que la universidad ha desarrollado una trayectoria en general creciente de capacidades científicas y tecnológicas. A su vez, las actividades de vinculación y transferencia comenzaron siendo muy relevantes durante los primeros años de la universidad y se han sostenido a lo largo de los años a través de variadas estrategias y mecanismos hasta la actualidad. Sin embargo, esto se ha hecho con una marcada tendencia hacia la interacción con actores productivos externos al entorno local, y en menor medida se ha vinculado con actores productivos cercanos. Llegamos a esta observación a partir del análisis de la trayectoria de la universidad en torno a 3 dimensiones: las capacidades científicas y tecnológicas, el alineamiento con las necesidades socioproductivas, y la vinculación y transferencia de tecnologías, desde su creación hasta la actualidad, y consideramos 4 periodos: 1990 a 2003, 2005 a 2015, 2016 a 2019 y 2020 hasta 2023. Y el relevamiento de información lo hicimos a través de entrevistas en profundidad con actores claves de la universidad y del sector productivo del territorio cercano, así como la sistematización de datos que obtuvimos a través de la revisión de las memorias institucionales de la universidad, sitios web y el aporte de diversas secretarías. Como resultado del análisis, elaboramos este esquema en el cual indicamos el nivel alcanzado en cada una de las dimensiones en cada periodo. En torno a capacidades científicas y tecnológicas y a vinculación y transferencia, vemos que se ubican en el espacio de los buenos niveles y se mueven en igual dirección. Algunas cuestiones para explicar la ubicación de las dimensiones en los distintos periodos en el esquema. Podemos decir, por ejemplo, sobre capacidades científicas y tecnológicas, hemos identificado la importancia que ha tenido en determinados periodos, en los periodos en los que tuvo buen desempeño, el liderazgo en la conducción, la atracción de recursos humanos de alta calificación, la oferta educativa y las líneas de investigación innovadoras. Por ejemplo, esto ocurrió con la creación de la carrera de biotecnología en la década del 90 en la universidad. La política instalada de ciencia, tecnología e innovación en la agenda del gobierno en determinados periodos, con promoción de inversiones públicas que fueron muy importantes para la adquisición de equipamiento, para el desarrollo de estructuras edilicias, para financiar proyectos de innovación. Y el descenso que vemos en 2016-2019 es porque mucho de esto que estoy mencionando dejó de ocurrir. En torno a la vinculación y transferencia, la universidad mantiene vínculos con el sector productivo desde sus inicios. En la década del 90 la universidad fue pionera en la creación de startups, en mecanismos para incubación y en desarrollo de fondos semillas para el financiamiento de empresas de base tecnológica. En aquel momento se celebraron importantes convenios con grandes empresas, por ejemplo las farmacéuticas. En el año 2010, la universidad crea la estructura formal de trabajo en vinculación y transferencia. Si bien previamente venía trabajando, en 2012 ya tiene su propia secretaría.
Y entre 2016 y 2019, que nuevamente vemos esta baja, es porque muchos de los mecanismos y proyectos que estaban en marcha se detienen y se trabaja por inercia en base a las capacidades acumuladas previamente. En cuanto al alineamiento con el sector productivo, en las fases iniciales las acciones se han orientado hacia la transferencia de conocimientos y tecnologías con actores externos y alejados de lo local. Entre 2005 y 2015 se reconoce esa desconexión y se llevan a cabo estudios diagnósticos de las empresas locales. Se empiezan a realizar acuerdos, por ejemplo, con el municipio de Quilmes, con la Unión Industrial de Quilmes, hay un acercamiento hacia Berazategui, se organizan ferias industriales como espacios de encuentro entre investigadores y empresarios. Todo eso se lleva a cabo de una manera, bajo una estrategia de trabajo artesanal. En el 2020 se produce un cambio de estrategia en vinculación tecnológica que busca instalar las capacidades científicas y tecnológicas de la universidad en los parques industriales y tecnológicos de Quilmes y de Berazategui. Quilmes cuenta con 2 y 13 Berazategui. Así se dan los primeros pasos a 2 grandes proyectos asociativos que tomaron mucho impulso especialmente en el 2023. Uno es Quilmes Tech y el otro es Veratech, que fueron impulsados con instrumentos de financiamiento de la Agencia de Investigación y Desarrollo de lo que era previamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, con los resultados de este análisis, esto nos permite comprender la trayectoria de la universidad y lo complementamos con el relevamiento y procesamiento de datos para ver algunos indicadores. Entonces, la Universidad de Quilmes es una universidad privada, el 90% del financiamiento proviene del presupuesto nacional y el 10% de los recursos son generados internamente. En cuanto al destino del gasto, actualmente el 93% de los gastos son corrientes, se destinan a salarios, teniendo en cuenta que los gastos, el gasto en capital hasta el año 2015 era del 20%. Analizamos la evolución de cantidades, ¿no? En el periodo 2010, 2005 y 2022 de investigadores, docentes y becarios. Así vemos que si bien hay crecimiento en todos los años, en el caso de los investigadores, entre 2005 y 2022 vemos que la tasa de crecimiento disminuye. También analizamos los espacios, la infraestructura con la que cuenta la universidad. Hicimos una clasificación en 3 categorías para ver en los distintos periodos la cantidad de estos distintos tipos de infraestructuras que se crean en la universidad. Y vemos 2 cuestiones que se pueden distinguir claramente a partir del gráfico. Por un lado, es en el periodo 2005-2015, vemos la elevada inversión realizada como evidencia de la importancia del apoyo estatal al campo de la ciencia, tecnología e innovación y las políticas públicas para el desarrollo y financiamiento del sector. Y por otro lado, vemos la notable cantidad de empresas de base tecnológica que tuvieron lugar durante los primeros años de funcionamiento de la universidad, esto lo vemos aquí, y esta cuestión refleja la impronta innovadora que impulsó la creación de la universidad y su desarrollo durante las fases iniciales. También analizamos proyectos de investigación como un promedio entre el año 2007 y 2022. Acá hicimos la distinción entre los proyectos de investigación en ciencia y tecnología, que son las ciencias duras, y los proyectos de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Vemos que en términos absolutos la cantidad es aproximadamente similar, pero cuando vemos la inversión, un 60% se destina a ciencia y tecnología y un 40% a ciencias sociales, humanidades y artes. También analizamos la facturación por transferencia de tecnología en dólares entre 2013 y 2022, con datos que suministró la Secretaría de Vinculación y Transferencia. En este caso analizamos convenios y facturación por convenios y por servicios, y podemos observar que la mayor facturación se da en años como 2013, 2014 y luego repunta a niveles similares en el 2022, y los menores valores ocurren en 2016 y 2021. Entonces,
Hasta acá y retomando un poco ya para ir cerrando, ¿no? Las cuestiones mencionadas, vemos que tanto los resultados del análisis de indicadores como el análisis cualitativo que llevamos a cabo dejan ver que los mejores desempeños se han alcanzado no que sea la única razón, pero fueron periodos con un importante apoyo del Estado, impulso, a través de políticas al campo de la ciencia, tecnología e innovación y las universidades públicas. Entonces, dado el contexto actual, entendemos que es relevante reflexionar acerca de la contribución de la universidad pública a la sociedad e identificar espacios para fortalecer su aporte, y uno de ellos es la vinculación con el sector productivo local, como un mecanismo para contribuir al desarrollo de capacidades competitivas en las empresas y como una fuente alternativa de recursos. Para esto planteamos dos puntos para discusión. Por un lado, qué tipo de intermediación es necesaria para lograr que el conocimiento científico y tecnológico más complejo generado en la universidad sea transferido e incorporado por las empresas locales, acá teniendo en cuenta que es sumamente relevante tener claridad acerca de las características empresarias. En este ámbito local que rodea la Universidad de Quilmes tenemos mayoritariamente empresas pymes que pertenecen a sectores maduros, que encuentran debilidades estructurales para el funcionamiento, por ejemplo, ciertos servicios públicos, Internet, que son claves para el desempeño industrial. También hay debilidades en torno a aspectos organizativos, de administración, de comercialización, en torno al comportamiento innovador. Mucho de lo que mayoritariamente los aspectos tecnológicos se basan en la incorporación de equipamiento y hay escasas experiencias de proyectos más complejos, sofisticados, por ejemplo, para desarrollar tecnologías conjuntas con la universidad. Y en torno a los conocimientos desarrollados por la universidad y las tecnologías, considerar que si bien está todo el campo de las tecnologías duras, que son las que han prevalecido en términos de vinculación y transferencia, y esto ha trascendido a actores externos a la Universidad de Quilmes, tener en cuenta, que esas tecnologías en qué medida se pueden adaptar a las necesidades tecnológicas que tengan las empresas locales, pero también considerar todo el conocimiento que se genera desde las ciencias sociales, desde la economía, que tienen herramientas valiosas para poder transferir, difundir a las empresas y trabajar en el logro de mayores niveles de competitividad. Entonces, teniendo claridad acerca de estos dos puntos, es que la configuración de la estrategia de vinculación y transferencia puede generar vínculos fructíferos. Nuevamente, en este momento se está trabajando con la apuesta a instalar capacidades de la universidad en parques industriales y polos tecnológicos, ¿sí? Como para dejarlo, esto habrá que ir viendo a medida que pasa el tiempo cómo funciona y el desempeño. Y otra cuestión a plantear es cómo podría impactar en la universidad este mayor alineamiento con el sector productivo cercano. Y para esto consideramos que es clave que el tema se instale como prioridad en las agendas de trabajo, no solamente en investigación, sino también en gestión, y para esto se requiere liderazgo en la conducción, arribar a consensos y establecer lineamientos para planificación y hacer seguimiento de las actividades. Y por otro lado, puede impactar de manera, en términos de recursos, como una fuente de financiamiento alternativa, considerando lo que les decía previamente, que actualmente solo el 10% de los recursos que utiliza la universidad son generados de manera propia. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por la atención y dejo abierto para un debate posterior si es que se genera. Muchas gracias, Yamila, después de esta interesante presentación en la que hemos podido analizar y compartir el vínculo de una universidad en particular con su entorno socioproductivo. Nos vamos ahora a la presentación de Mariano Anconetani,
quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que además forma parte del Centro de Estudios Latinoamericano para el Desarrollo y la Integración de la misma facultad, y quien va a desarrollar otra de las funciones sustantivas de la universidad, que tiene que ver con justamente la formación de los recursos humanos y sus percepciones al momento de integrarse al mercado de trabajo. Así que bueno, ahora compartimos la presentación de Mariano. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Yamila. Muchísimas gracias, Emiliano. Digamos, quienes estamos participando de este panel sobre la innovación tecnológica en la gestión de las organizaciones. También quería agradecer muchísimo a la organización del Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2024, por el espacio y por el desarrollo de este eje en el marco de este panel. Mi nombre es Mariano Anconetani. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, de la materia Sociología de la Organización, Cátedra Gabriela Ruti, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y a continuación voy a exponer sobre un trabajo titulado Aprendizaje Organizacional y Formación, la experiencia de contacto con el medio socioproductivo. En esta primera presentación vemos allí una foto de un banner y una instalación, digamos, ubicada en un parque, en una plaza pública de Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un centro que es un centro de investigación y de extensión, que es el Centro de Gestión de la Economía Personal y los Pequeños Negocios, el CGPIN. Veremos a través de esta presentación que la experiencia de ese centro nos va a ser de mucha utilidad desde el punto de vista de los objetivos que nos planteamos. Partimos del supuesto en este trabajo de que la inmersión en la práctica del medio socioproductivo interpela a los estudiantes y a las estudiantes en formación sobre las nuevas competencias requeridas para afrontar los desafíos en nuestro tiempo. En este marco, y a través de este trabajo, buscamos explorar una experiencia de voluntariado a través de las percepciones de estudiantes, voluntarios y voluntarias que han participado de experiencias de vínculo territorial a través del centro de estudios al que hicimos referencia anteriormente. Y la idea fundamentalmente es abordar la experiencia de voluntariado entendiendo la interpelación que esto genera en la formación profesional de los estudiantes. Esta exploración la hemos realizado desde marzo hasta julio del año pasado, de 2023. El trabajo se posiciona sobre una doble perspectiva de análisis. Doble perspectiva de análisis que busca acercarnos a las percepciones, al estudio de las percepciones de los estudiantes universitarios de la facultad. La primera perspectiva conduce a indagar los objetivos del CGPIN, de este centro de estudios, desde el punto de vista de las prácticas profesionales en educación superior y situando a los mismos en el marco del modelo de aprendizaje servicio solidario de autoras como Nieves Tapia. Como segunda perspectiva de análisis, y esto va a remitir más que todo al abordaje metodológico cualitativo que vamos a enfatizar en esta presentación, remite a indagar las percepciones de los estudiantes universitarios de la facultad, adoptando una estrategia metodológica cualitativa, contando con el análisis de observaciones en el marco de las instancias de formación como parte de la experiencia del CGPIN, y también la utilización de un grupo focal en donde participaron los propios estudiantes. En este sentido, el abordaje metodológico se posiciona entonces a través de estas dos técnicas que hemos mencionado y mediante fuentes primarias, ¿no? Observaciones realizadas en una de las capacitaciones que se dieron en vinculación territorial, donde participaron los estudiantes y donde hubo vínculo con docentes que también participan del Centro de Extensión y de Investigación,
Este tipo de observaciones fueron realizadas en reuniones desde marzo hasta julio del 2023. Son reuniones que se realizaron en la propia facultad, algunas de manera presencial, otras de manera virtual. Y como una segunda técnica de investigación, como hemos mencionado anteriormente, a través de un grupo focal que se realizó el 4 de julio del 2023 en la Facultad de Ciencias Económicas y donde participaron 5 estudiantes avanzados que habían participado de la experiencia. Ahora después en breve vamos a comentar un poquito de qué se trata la experiencia para tener un contexto un poquito más amplio en relación a lo que estamos mencionando. Continuando con el abordaje metodológico, la guía temática del grupo focal contó con preguntas agrupadas según ejes de análisis que buscaron explorar las opiniones de los estudiantes y las estudiantes universitarias en relación a la experiencia del CGPIN y las implicancias en su formación profesional. En la búsqueda de interpretar la información que fuimos recolectando, se elaboró una matriz de análisis, identificando y comparando las respuestas de los estudiantes a partir de los ejes, y esas respuestas fueron interpretadas a la luz del marco conceptual, construyendo, y esto va a tener que ver con lo último que voy a ir exponiendo en esta presentación, que tiene que ver con 3 grandes categorías de análisis como parte de las respuestas que fueron detectadas. Involucrándonos un poquito con el marco conceptual, los desafíos de nuevos requerimientos de formación en relación a las prácticas profesionales en educación superior claramente no tienen que ver con un tema solamente de la actualidad. Aquí se mencionan autores como Nieves Tapia, Cesento García, Hernández, entre otros autores. Digamos, lo que observamos aquí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Nieves Tapia, la importancia de abordar la complejidad y los desafíos que plantea para las sociedades el vínculo con las universidades y viceversa, ¿no es cierto? Cómo plantear ese vínculo, esa crítica que Nieves Tapia realiza a entender el vínculo como un mero movimiento de extensión hacia afuera y la crítica respecto de eso y el posicionamiento sobre la relevancia de pensar en un movimiento circular en donde la universidad se involucra con la sociedad, con el territorio con la sociedad, viceversa, y la interpelación de los distintos mundos a partir de este movimiento circular, ¿no? Bueno, Cesento García allí plantea la importancia del desarrollo de una educación humanista en la universidad, conocimientos actitudinales y de valores, como cuestiones fundamentales a la hora de formar en educación integral, ¿no es cierto?, a los estudiantes y a las estudiantes universitarias. Y para Hernández, aquí involucramos específicamente la importancia que el autor asigna a los significados de experiencias vivenciales necesarias para los estudiantes y las estudiantes universitarias, tanto dentro como fuera de las aulas. En el marco de estos desafíos a los que estamos haciendo mención, también nos encontramos con autores como Pereda y Berrocal y Canale de Cud, que focalizando fundamentalmente en los requerimientos de formación, incorporan la relevancia de los requerimientos o las competencias técnicas. Bueno, la noción de competencias es toda una noción interesante para involucrar, pero no exenta de debates, sin lugar a dudas, en términos conceptuales y en términos operativos también, ¿no? Eso no está involucrado en este trabajo, pero me parece que es necesario incorporarlo. Canale de Cud también incorpora la noción del saber hacer, del saber estar, desde el punto de vista de las competencias sociales, y del querer hacer desde la idea de lo participativo y de las competencias de tipo participativas. Yendo a las actividades que se realizan desde el CGPIN, bueno, este centro de estudios y de extensión se crea en 2018 y como parte de sus actividades realiza una conexión muy importante con el programa UBA en Acción, que pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, donde las distintas facultades o gran parte de las facultades de la Universidad de Buenos Aires realizan asesoramientos y realizan actividades en plazas y parques públicos. Ahora, por ejemplo, este próximo sábado se va a hacer una de estas actividades en Plaza Jusey, justo enfrente
de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí, digamos, como habíamos visto en la foto inicial de esta presentación, se instalan distintos stands y cada facultad, con estudiantes voluntarios, con docentes, con investigadores, digamos, realizan distintos tipos de intercambios con digamos, los vecinos, las vecinas que se acercan desde el punto de vista de la particularidad de cada facultad. Específicamente desde el CGPIN, lo que se hace es realizar acercamientos al territorio para asesorar a vecinos, vecinas en finanzas personales y también vinculado con pequeños negocios, pequeñas empresas, microemprendimientos. Se asesora sobre problemáticas económicas, de negocios personales y laborales, digamos, y todo el desarrollo de emprendimientos, ¿no? Hay muchísimo también asesoramiento en relación a finanzas vinculados con monotributo, con el tema de ingresos brutos, con todas estas temáticas que aparecen constantemente. Los pasos del aprendizaje organizacional, llamémoslo en el marco de la experiencia del CGPIN, tiene 3 grandes ejes fundamentales. Hay una capacitación de los estudiantes que justamente, como decíamos en el abordaje metodológico, es considerado para el análisis de las percepciones de los estudiantes. Hay una búsqueda de vincular con el territorio, como lo estamos planteando, y a partir de el encontrarse con casos, se va siguiendo esos casos desde el punto de vista de las finanzas personales, los pequeños negocios y los emprendimientos. Bueno, a partir de esto, digamos, nos involucramos a partir de este momento con las implicancias, esto que nos interesaba en este trabajo, las implicancias que tiene esta experiencia en la formación profesional de estudiantes universitarios. Allí hay una foto también con una experiencia en otro parque de Ciudad de Buenos Aires. Los asesoramientos se realizan en distintos espacios públicos de distintas comunas durante todo el año, en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. A través de las opiniones de los estudiantes y de las estudiantes universitarias que participaron del grupo focal y de las capacitaciones, distinguimos 3 grandes categorías como parte del análisis. Los estudiantes y las estudiantes focalizaron en cómo la experiencia del CGPIN fue muy significativa desde el punto de vista de la formación profesional en habilidades de contacto, resolución de problemas y comunicación. En segundo lugar, el énfasis puesto en la relevancia para la formación profesional en tanto saberes relacionales, cómo estas experiencias le permitieron digamos, tener una mirada en relación a los saberes relacionales importante. Y en último lugar, pusieron un gran acento en la práctica, el valor de la práctica, esto que abordamos en términos conceptuales, el valor de la práctica en relación a casos concretos, casos particulares que inclusive interpelan su formación desde el punto de vista de el poner en juego los conocimientos que van aprendiendo en las distintas materias en el marco de la universidad. Aquí lo que vamos haciendo es, sobre la base de esas 3 categorías de análisis mencionadas, focalizar en ellas y brindar alguna opinión de los estudiantes y las estudiantes en el marco del grupo focal. En relación a las habilidades de contacto, la resolución de problemas y la comunicación, los estudiantes y las estudiantes plantearon que esta experiencia les permitió incrementar esas habilidades en relación a cómo contactarse con vecinos, con vecinas, cómo asesorar, cómo encontrar posibles soluciones a una consulta y cómo comunicar esa posible solución. Una de los entrevistados y entrevistadas sostuvo que hubo un caso de un vecino que preguntó sobre la pensión, era un caso sobre una pensión, y el estudiante plantea, tuve que evaluar la situación y ver todo lo que se puede hacer alrededor de ella, tuve que averiguar si son compatibles, tuve que aplicar esos conocimientos a ese caso, preguntar, buscar información como un elemento que nos permite caracterizar la llegada a esta categoría de análisis como un ejemplo, ¿no? En segundo lugar, la segunda categoría de análisis, focalizamos específicamente en los saberes relacionales. Entonces, bueno, una de las estudiantes sostuvo,
cuando llegamos al barrio para asesorar, esto aparece muchas veces en el grupo focal, apareció mucho, esta idea de que cuando voy a una experiencia como esta o a otras experiencias, esta idea de ir, ¿no? O sea, no solamente ir al aula, ir a otro lugar que no es el aula, siento que no sé nada, entonces, bueno, tengo que ver cómo y de qué manera aportar en relación a mis conocimientos. Entonces allí es donde se focaliza esta idea de los saberes relacionales. La estudiante plantea que hay graduados y estudiantes más avanzados en la carrera que yo, nos fuimos ayudando entre sí, eso me sirvió para estar más segura y para formarme como profesional, ¿no? Esto aparecía recurrentemente en el grupo focal. Y por último, tenemos esta idea de focalizar en la práctica en relación a los casos concretos y particulares, ¿no? En el marco siempre de los asesoramientos vinculados con esta experiencia. Los estudiantes y las estudiantes enfatizaron en el hecho de que en los casos abordados fueron dándose diferencias que muchas veces encontraban que tenían que ver con particularidades vinculadas a que los barrios son distintos y por lo tanto las preguntas en relación a los asesoramientos eran distintos, se reconocían singularidades dentro de la búsqueda de asesorar y dentro de las particularidades de las personas que venían a preguntar en un barrio respecto de en otro, ¿no? Entonces, una estudiante termina aprendiendo otras cosas, también los casos son muy diferentes, justamente dependiendo del barrio y de cada persona y sus necesidades, y esta idea del aprendizaje a partir de esta experiencia y la búsqueda de solucionar, ¿no?, los casos a partir de estas particularidades. Así que, bueno, en el cierre, digamos, del trabajo se mencionan algunas de las fuentes, de las referencias utilizadas para la elaboración del trabajo, y bueno, les agradezco muchísimo la escucha y, bueno, y totalmente dispuesto y predispuesto bueno, seguir intercambiando en el marco del panel. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Y bueno, de esta experiencia vinculada con la relación entre capacidades profesionales y entornos socioproductivos, nos vamos ahora a la presentación de Emiliano. Emiliano Consoli es licenciado en Administración, es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz, y además es investigador del Centro de Estudios Organizacionales de justamente la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, Emiliano, te escuchamos. Bueno, gracias Patricia, Yamila, Mariano, por el espacio. Bueno, en el marco de lo que es esta mesa, un poco el trabajo que yo traigo es a partir, no ya del vínculo socioproductivo, como ustedes estaban planteando, de ese rol de la universidad, sino en el campo de la creación de conocimiento, que también es importante, y de qué manera nosotros vamos a tomar, digamos, base empírica de otros actores para construir conocimiento en la universidad que eventualmente después podamos usar tanto en los cursos como en proyectos de transferencia tecnológica. En este caso en particular, yo les traigo un ejemplo de una investigación que está en curso, que se trata de un tema que está bastante en boga hoy, que tiene que ver con el seguimiento de las habilidades y las competencias requeridas en el mercado laboral. Hay mucha creencia de que hay una brecha grande entre lo que la demanda necesita y lo que la oferta y la formación de la oferta de trabajo. Entonces es importante tener información precisa al respecto, más allá de lo que nosotros podamos intuir, digamos, a partir de la observación. Entonces, lo que hace este trabajo es utilizar los portales de búsquedas laborales o pensar de qué manera se pueden usar los portales de búsquedas laborales para poder generar conocimiento.
De ahí sale este trabajo. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida del trabajo viene dado en el mundo que estamos viviendo, que está atravesado por las tecnologías de la información y la comunicación. No me voy a detener mucho en estas explicaciones, porque es algo que ya se viene discutiendo hace mucho tiempo, que es cómo la tecnología impactó o impacta en la actualidad en la gestión de las organizaciones. Y al respecto, la conclusión a la que generalmente llegamos es que las relaciones, o la conclusión, digamos, general, que la mayoría de los autores coincide, es que en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación hacen que nosotros tengamos una gran disponibilidad de datos que antes no teníamos y una capacidad de cómputo suficiente como para procesarlos y generar conocimiento. Ahora, la clave de todo está en la mediación de la tecnología y la actividad humana. Es decir, que todas las actividades que nosotros llevamos adelante en nuestra vida siempre existieron. La diferencia es que en la actualidad están siendo mediadas por una tecnología, lo que significa que hay algo, en esta conceptualización es una plataforma, o sea que hay una herramienta privilegiada que tiene acceso a esa información y que además los guarda, y esta información no se gasta, o sea que yo la puedo usar todas las veces que quiera. Y en la medida que fue acrecentándose esa mediación de la actividad humana por plataformas o por tecnologías, sucede que existe una interconexión muy grande entre todo lo que nosotros hacemos, y que todas esas conexiones que nosotros tenemos están siendo en algún modo almacenadas, por lo que están disponibles para generar conocimiento. Eso hizo que la estrategia de la gran mayoría de las organizaciones a nivel mundial, y de las empresas y de otros tipos de organizaciones, gire hacia estrategias basadas en la extracción y el procesamiento de datos como principal insumo para generar valor. Eso es más o menos un consenso de qué está pasando con la transformación digital ahora. Es, digamos, que lo que es el abordaje de cómo impacta la disponibilidad de datos en la gestión de las organizaciones un poco está superado. Entonces lo que se busca en este momento es aplicaciones específicas de esos volúmenes de datos para poder generar conocimientos en ciertos campos particulares. Y ahí es donde viene este trabajo. Entonces yo les traigo un ejemplo donde nosotros seguimos este procedimiento, o en realidad esta es una arquitectura de datos típica y son los pasos que seguimos para llevar adelante este proyecto, donde nosotros buscamos relevar digamos, las habilidades de cuatro perfiles específicos que intervienen en los proyectos de Big Data, que son el arquitecto de datos, el científico de datos, el ingeniero de datos y el consultor de datos. Y vamos a ir paso por paso, les voy a ir tratando de contar cómo es que avanzamos en este proyecto. Bueno, el primer paso es de dónde vamos a sacar los datos. Los datos son datos de demanda laboral, o sea que qué cosas las empresas demandan en el mercado de trabajo. Típicamente, o históricamente, mejor dicho, esos datos estaban enclasificados, estaban en diarios de papel. Ahora, igual que fue pasando con la mayoría de las actividades nuestras, la búsqueda laboral, al igual que todo el resto de las cosas, migraron desde la prensa impresa hacia plataformas especializadas en búsqueda de datos. Es decir, que nosotros tenemos disponibles esas búsquedas de datos y en un formato que nosotros podemos recuperar y procesar de alguna manera. Esta información es útil para varios campos. En primer lugar, para las personas que están pensando en sus planes de formación. O sea que pueden, a través de esta información, saber qué es lo que está buscando el mercado laboral. Podemos tener información útil para las universidades, digamos, que ahora están en un proceso de ajuste de sus planes de estudios, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos tener información mucho más precisa. ¿Qué pasa? Con la disponibilidad de datos que nosotros tenemos, tiene muchas ventajas por sobre los métodos de investigación tradicionales, porque las muestras son mucho más grandes, son en muchos casos más exhaustivas, y además son inmediatas, o sea que yo puedo descargar ahora información de lo que hay en este momento, y hacerlo en una hora, y hacerlo mañana, y hacerlo en tiempo real. Entonces eso nos da, al campo de las ciencias sociales, nos da
la posibilidad de tener un salto de calidad en la base empírica que podemos llegar a tener en los trabajos que construyamos. Y eso es lo que buscamos explorar por acá. De la misma forma que las universidades pueden usar esta información para tener, digamos, datos más certeros acerca de cómo ajustar sus planes de estudio, también los estados usan esta información tanto como para pensar sus políticas educativas, como en algunos países. Esto es algo que se hace en muchos países, en el contexto latinoamericano se hizo bastante poco, y hay ejemplos aislados. Por ejemplo, en Europa, Norteamérica, Oceanía, se usa habitualmente, digamos, se usa permanentemente para monitorear la oferta, la demanda de trabajo, y particularmente muchos estados lo usan para pensar la política migratoria, o sea, para pensar qué perfiles son los que quieren atraer para que vivan en sus países en función de lo que demanda el mercado laboral. Y por último, también les sirve a las organizaciones en el mismo terreno, o sea, en la necesidad de conocer cómo son ciertos perfiles o cómo deberían actualizar los perfiles que ya están funcionando en sus organizaciones. Bueno, un poco esto es las fuentes de datos. Entonces ahora pasemos a de qué modo nosotros podemos ingestar esos datos. La ingesta de datos es cómo yo los recupero del medio. O sea, si yo seguiría en la prensa impresa, lo que tendría que hacer es leer todo eso para sistematizarlo de alguna forma. Ahora, lo que pasa es que con las herramientas informáticas que tenemos actualmente, nosotros podemos automatizar ese proceso y esto podemos hacerlo gracias a que está en una plataforma, o sea, está en una página web. Y así como podemos tener distintos tipos de información o de datos que encontramos en las páginas web, también sabemos que las páginas web siguen un orden jerárquico, o sea, que tienen una estructura en base a un lenguaje de programación. Con lo cual nosotros, si conocemos la página de donde queremos ingestar datos, podemos aplicar técnicas de bootstrapping, que son técnicas semiautomáticas de recopilación de datos, donde nosotros le decimos qué cosas recopilar según la estructura jerárquica que tienen las páginas, y automáticamente te lo trae. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te lo trae y te lo guarda, que es el siguiente paso, ¿cómo lo almacenamos? Lo almacenamos, en este caso el almacenamiento es sencillo, simplemente lo guarda en un archivo de valores separados por comas o CSV, y ahí te guarda, digamos, el título del anuncio, la fecha y nada más. O sea que es información muy, muy cruda. O sea que si yo quisiera procesarla esa con técnicas intelectuales, lo que tendría que hacer es leer todo eso para poder extraer conclusiones. Ahora bien, en el mismo camino, nosotros empezamos a explorar otras técnicas de procesamiento de datos que podamos evitar, digamos, la técnica intelectual, o sea, que podamos evitar tener que leer todo. Entonces encontramos algunas, bueno, en realidad lo que buscamos hacer es esa información no estructurada. El objetivo de procesar los datos es convertir esa información estructurada en información rectangular, digamos, o sea, ponerlo como ordenarlo de alguna manera en que nosotros podamos procesarlo después con técnicas estadísticas. Entonces, lo que buscamos hacer es encontrar patrones en los textos de los trabajos, de las ofertas de las publicaciones de búsquedas laborales, y identificar variables. Entonces nos va a quedar una tabla típica donde las columnas son las variables y las filas son las observaciones, como siempre se hizo en la estadística. Bueno, esto no es un camino sencillo, porque la manera en que se hace es a través del reconocimiento de patrones, por lo que uno tiene que antes de poder automatizarlo, digamos, y que lo haga solo el software, uno tiene que conocer muy bien, porque simplemente son repetición de datos, y siempre hay un dicho que dicen que estos anuncios los escribe una persona con los codos. Entonces, además de que uno tiene que reconocer los patrones, tiene que reconocer también los patrones de errores, o sea, que los errores ortográficos, las malas escrituras, las cosas que se resumen, que se ponen con siglas. Bueno, todo es un trabajo que es muy lento al principio, pero muy potente más adelante. Nosotros, para poder procesar esta información, una vez que hicimos el reconocimiento de patrones, utilizamos la ley de Zipf. La ley de Zipf es una ley empírica bueno, Zipf es la persona que
la descubrió hace muchos años, que lo que descubrió es un patrón de comportamiento en el lenguaje donde podemos armar digamos, ordenar las palabras que utilizamos al escribir o al hablar y siguen un patrón de comportamiento. Es decir, que si yo las ordeno según su repetición, voy a encontrar que las palabras más largas se usan menos que las palabras más cortas. O sea que, y las palabras, y así, si las ordeno, vamos a ver que toman una forma parecida a la curva que está a su izquierda, ¿sí? Entonces, esta técnica, dado que los textos siguen un patrón y siguen una distribución, nosotros podemos ordenarla y podemos extraer información que nos va a permitir aproximar el contenido semántico de esos textos, ¿sí? Y a la derecha es una técnica también basada en la ley de Zipf de comparación. Entonces yo puedo poner un corpus o un texto ordenado de la forma que explicamos recién en el eje vertical y otro en el eje horizontal, y de esa forma voy a encontrar que las palabras que usan ambos textos se van hacia el centro, hacia la línea que está marcada con Z. Y las palabras que mejor diferencian un texto del otro se acercan hacia los ejes. Entonces yo así puedo diferenciar un perfil del otro, ¿sí? Y a partir de este procesamiento de datos nos quedan también tablas. En este caso nosotros ordenamos las palabras y le asignamos etiquetas. Entonces las etiquetas son 6 categorías de habilidades que definimos en estos 4 perfiles que relevamos. Bueno, este es un ejemplo de cómo se ve una comparación. Bueno, ya para ir cerrando, lo que nos quedaría es cómo se explota el dato, o sea, cómo generamos conocimiento a partir de estos datos. Y la manera en que nosotros lo hicimos es a partir de una visualización. Estos son los 4 perfiles que seguimos, estas son las 6 habilidades que seguimos, y nosotros armamos un ranking en función de cuánto esto se arma solo, digamos. O sea, yo lo puedo bajar ahora, estos perfiles, y ver cómo está hoy este tema, pero esto se hizo en el año 2023, si mal no recuerdo, con información del 2023, y nos quedó este cuadrante donde destaca cada una de las habilidades que más se requieren en los perfiles. Mayor es el número, más requería en ese perfil la habilidad. Y fíjense que hay, o sea, como hallazgos, cada uno de estos roles tiene una habilidad específica. Por ejemplo, el arquitecto de datos, digamos, diseña la arquitectura. Entonces, por eso tiene mayor puntaje en implementación en diseño. Por ejemplo, el consultor de datos es el que adapta la solución de datos al negocio. Entonces, por eso sus máximos puntajes están en habilidad de negocios y habilidad de datos. Y hay dos cosas que llaman la atención. Una es que las habilidades de programación rankearon bajo. No es porque no se requieran, sino porque saber programar es la base. O sea que si no sabes programar, ni siquiera podés pensar en trabajar en algo de esto. Entonces, por eso no es algo que se requiera, porque se da como por sentado, que es absolutamente necesario. Y por otro lado, las habilidades de visualización están poco rankeadas. Si nosotros nos comparamos con otros países, en otros países hay un perfil que no tenemos acá, que no encontramos en los portales de búsquedas laborales, que es el de visualizador de datos, que es una persona que se ocupa de generar las visualizaciones para que el resto las entendamos mejor y podamos explotar esos datos, ¿sí? En nuestro caso, en el caso argentino, todavía no está ese perfil, y por eso es que aparece mal rankeado, digamos. Bueno, esto es el ejemplo que traía para compartirles. Así que cerramos con esto para no ocupar ya tanto tiempo. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y por la atención. Muchas gracias, Emiliano. Y bueno, y de este ejercicio, digamos, de poder observar cómo la multiplicación exponencial de la información y de la capacidad de generar conocimiento brindada a través de la explosión de estas herramientas novedosas, nos vamos a esta última presentación que les voy a compartir, que es una invitación, digamos, a reflexionar en términos de cómo estos cambios tecnológicos, este impacto, de algún modo modifica la organización intelectual y social de la ciencia.
En esta oportunidad lo que vamos a hacer es reflexionar y analizar acerca del impacto de los cambios tecnológicos en la organización intelectual y social de la investigación. En las últimas décadas y de manera cada vez más frecuente, los cambios tecnológicos, podemos decir, impulsan la producción de conocimiento, pero a su vez la ciencia es una fuente de innovaciones que provee las bases para nuevas industrias y nuevos servicios. Entonces, ¿cuál es el impacto en espacios donde se lleva a cabo la investigación, como es la universidad, de estos cambios, estas innovaciones que tienen una dinámica dialéctica respecto a la producción de conocimiento? ¿Cómo se traduce entonces en esa reorganización en la práctica de los campos disciplinarios y de pertenencia de quienes son sus practicantes? Como primera, como una primera forma de introducirnos al tema, podemos desarrollar algo bastante conocido, que es la estilización a la que vemos en Gibbons, que es un autor bastante clásico en este tipo de reflexiones, que diferencia entre dos modos de hacer ciencia: un modo uno, que está relacionado a la ciencia como se desarrolla particularmente hasta la década del 70 del siglo XX, en que el financiamiento es asignado particularmente por las élites disciplinarias, es decir, los propios campos organizacionales de la ciencia son las que determinan las líneas de trabajo y el financiamiento, y que el principal financiamiento está ligado a la inversión estatal en la ciencia y la tecnología y a un concepto, lineal del proceso innovativo, en que primero se produce el conocimiento, luego se pone a disposición de la sociedad y a partir de ahí se producen las innovaciones sociales y productivas. Por otro lado, se diferencia estilísticamente otro modo de producción del conocimiento que empieza a ocurrir con mayor frecuencia a partir de los finales del siglo XX y que, digamos, sus principales consecuencias es que los cambios tecnológicos empiezan a liderar el criterio por el cual los resultados científicos son aceptados. Es decir, que la utilidad, entendida como una cualidad socialmente construida, empieza a primar sobre la validez del conocimiento en los términos de la propia comunidad de practicantes. Esto lleva a que empiecen a estar más difusos los límites entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, y particularmente esto afecta a las ciencias más duras. ¿Qué sucede entonces con la práctica científica en el ámbito de la universidad? Entonces, considerando esta creciente transformación tecnológica, eh, ¿este cambio, podríamos decir, es homogéneo? No, bueno, distintos autores discuten esta mirada y lo que dicen es que por un lado hay un condicionamiento efectivo de la experimentación de manera incremental por esta por este cambio tecnológico, y que la ciencia no solo genera teoría, sino también genera elementos técnicos. Es decir, que estas transformaciones disciplinarias, estos flujos de conocimiento, estos dispositivos materiales, circulan entre, podríamos decir, el mercado y la academia. Y van entonces generándose nuevas redes de trabajo, nuevos contenidos y nuevas formas de validación. Lo que se ha denominado, o que Whittle denomina adocracia fragmentaria. Pero volvemos a la pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿Esta transformación radical de la producción de conocimiento afecta por igual a todas las disciplinas? ¿Todos los campos disciplinarios son interpelados por estas nuevas formas de producir conocimiento? Bueno, en realidad hay distintos autores que plantean que esto está lejos de ser una homogenización de los campos científicos, sino que lo que ocurre
es que hay un aumento de la diferenciación de los tipos de conocimiento según organizaciones de investigación. Por eso cobra importancia pensar a la organización y universidad como una organización productora de conocimiento. Entonces, que esta heterogeneidad de los campos de conocimiento da lugar a características diversas y multifacéticas en el desarrollo de la práctica científica y de las redes de conocimiento y de las disciplinas y las subdisciplinas que van surgiendo. Entonces tenemos que, por un lado, las innovaciones intelectuales son usadas para producir nuevas innovaciones. Es decir, en la sociedad, el mercado demanda nuevas innovaciones que son producidas en el ámbito intelectual. Pero a su vez, estas innovaciones técnicas son usadas para la producción de nuevos conocimientos. Entonces, de ese modo podemos decir que estas innovaciones impulsan la producción de nuevos conocimientos. Pero esto no se produce en un vacío, sino que ocurre en un entorno geopolítico y económico particular que va generando estilos de investigación diferentes. En el caso de los modos de acercarse al objeto y de construir la práctica investigativa, tenemos, por ejemplo, Jin, que identifica tres regímenes de investigación. Uno, que es aquella investigación que está ligada más a la ampliación teórica, que son los regímenes disciplinarios. Otro que denomina de transición, Research Technology, en los cuales, digamos, se ponen en juego un conjunto de capacidades que pueden dar lugar a un tercer régimen, que es el transversal, y es el que justamente atraviesa las fronteras disciplinarias. Nevers, por su parte, cuando toma una serie de instituciones de investigación en Alemania y llega a la conclusión de que justamente las organizaciones en las cuales se lleva adelante la investigación en algún punto determinan las modalidades en que finalmente se van generando estos estilos de investigación. Y entonces, en base a la estructura organizacional, a las prácticas, a los marcos de interpretación, diferencias tres, podríamos decir, estilos que son bastante similares a los regímenes que identifica Jin. La investigación orientada por el método, la investigación orientada por la teoría o la investigación orientada por el producto. Es decir, que tenemos un esquema de interdependencias sociocognitivas en las que podríamos diferenciar aspectos micro, meso y macro. En el aspecto micro, que es el de las interacciones primarias, es de la autonomía relativa de los grupos y de los investigadores, investigadoras, para generar sus agendas de investigación. Pero que esos no ocurren, como decíamos hace un instante, en un vacío histórico, sino que están biográficamente situadas. Y entonces ahí es donde empieza a jugar el papel que tiene la institución, las tradiciones, la organización burocrática de evaluación y control sobre esas trayectorias investigativas, sobre cómo se generan entonces las actividades de investigación y se potencian o no las capacidades innovativas que tienen esos grupos, esos investigadores e investigadoras. Y eso, a su vez, es potenciado o restringido a nivel meso por lo que podemos decir el Sistema Nacional de Instituciones de Ciencia y Técnica, que a su vez puede ser promovido o no, que eso quedó bastante en evidencia respecto a lo que nos mostró Yamila en cuanto a cómo el nivel de financiamiento de la ciencia y la tecnología de algún modo era correlativo a el aumento o no de las capacidades de transferencia de una institución en particular. Bueno, eso lo ubicamos en el nivel meso. Y en el nivel macro tenemos el sector público en general, a las condiciones geopolíticas y económicas nacionales e internacionales, que son el contexto en el cual ocurren estas trayectorias sociocognitivas.
Entonces, para volver a establecer parámetros. En la organización académica de la ciencia podemos ver que desde el siglo XIX en adelante podríamos decir que hay una organización de la universidad casi como organismo autopoético, en el sentido que es una conformación de una esfera de considerable autonomía intelectual y que tiene a su vez control sobre sus recursos. Es decir, es quien establece por sí misma, podríamos decir, los estándares para la formación y el acceso al empleo. Pero a finales del siglo XX en adelante hay una complejización. Las universidades empiezan a estar atravesadas por su entorno, en cuanto a que deben, además de proporcionar, digamos, educación y conocimiento, proyectan una imagen de sí misma y están conectadas de diferentes maneras con estos actores del entorno, que son importantes proveedores de recursos, de apoyo y además de legitimidad de ese conocimiento. Y esto se traduce en un conjunto de tensiones que van desde la práctica individual, que podríamos decir es aquella que tiene que ver con la acción práctica contingente y condicionada, tanto en términos del mainstream del campo de conocimiento, como la comunidad de pertenencia nacional e internacional, como de los trayectos institucionalizados, un concepto que en algún punto ilustra bien este aspecto, es el de las arenas transepidémicas de Norcetina, en el que justamente señala que el contenido de la ciencia es el resultado de un conjunto de relaciones científicas y no científicas, es decir, que abarca argumentos e intereses de naturaleza tanto técnica como no técnica. En el plano de la organización académica, estas transformaciones llevan a un mayor compromiso de la academia en los procesos de resolución de problemáticas sociales. En la formalización de vínculos entre actores científicos y no científicos. Es decir, se complejiza el rol tradicional de las universidades. La distancia entre criterios de calidad académica y criterios de relevancia y o pertenencia organizacional se vuelve entonces problemático. Es decir, aquellos aspectos ligados necesariamente a la construcción de las reputaciones en el campo de la propia disciplina se ven en tensión con los criterios de relevancia y pertenencia organizacional en el cual ocurre esa práctica investigativa y que de algún modo es interpelado por esta necesidad de producir conocimiento socialmente útil. Y esto también se ve condicionado por una mayor dependencia de la investigación a los fondos externos. Es decir, cada vez más la investigación requiere del financiamiento externo. Entonces nos encontramos con una paradoja en el entorno local, que es que si bien hay una propensión a la producción de conocimiento útil, hay una escasa articulación entre la oferta y la demanda de conocimientos, de estas soluciones tecnológicas e innovadoras. La universidad entonces se ve sometida a distintas clases de tensiones entre los imperativos del entorno socioproductivo y los imperativos de la legitimidad aportada por los parámetros académicos de orden nacional e internacional en este momento de mucha importancia, la importancia que se le da a los rankings internacionales, por ejemplo. Entonces, la universidad, en tanto locus de la innovación intelectual, se ve modificada por el impacto de la innovación en términos de lo metodológico, de los modos de circulación y apropiación del conocimiento, estabilizándose modalidades de organización de la ciencia tanto intra como interinstitucionales que implican nuevas formas de intervención, nuevas formaciones profesionales y nuevas capacidades técnicas. Bueno, esto en principio era lo que les quería compartir en relación a reflexionar sobre la organización, cómo se ve afectada la organización social e intelectual de la ciencia, teniendo en cuenta el impacto de las innovaciones tecnológicas.
Para finalizar, entonces, este panel, repasaremos las contribuciones de todos los ponentes. Inicialmente, Gabriela Ruti nos invitaba a pensar un futuro ficcional donde la aceleración del cambio tecnológico modificaba radicalmente la experiencia vital. De esa contribución hipotética que imagina un mundo de la cotidianidad modificado en virtud de la tecnología, en este panel se ha intentado acercarse analítica y reflexivamente al impacto de las innovaciones tecnológicas en las funciones sustantivas de una organización tan compleja como lo es la universidad. La universidad como organización en la actualidad, en su relación con el entorno, no se limita a formar nuevos profesionales, generar conocimientos y certificar las actitudes necesarias para el mercado de trabajo calificado, sino que también considera las condiciones de dicho entorno, la competencia, la regulación, el financiamiento, el prestigio, la utilidad social del conocimiento, entre otras cuestiones. En este marco, entonces, hemos planteado una serie de desafíos que están vinculados tanto a la formación profesional que imparte la universidad, qué lugar juegan las prácticas en el medio socioproductivo como espacios de interpelación respecto a la formación de los profesionales, cómo se vinculan las capacidades científico-tecnológicas de la universidad y la demanda de su entorno socioproductivo más inmediato, cómo se produce el conocimiento en el marco de estas innovaciones tecnológicas exponenciales que multiplican la capacidad de producir fuentes de conocimiento y por lo tanto de analizarlas y de poder generar nuevos conocimientos que a su vez condicionan a esta práctica. Y por último, cómo esta organización particular, que es la universidad, se ve modificada en términos intelectuales y sociales en este marco de acelerado cambio tecnológico. Desde ya agradecemos la atención que puedan prestar a este panel y esperamos que estas contribuciones hayan sido de utilidad para reflexionar sobre la vinculación entre innovación tecnológica y organización. Muchas gracias.